Pensé que había llegado al paraíso cuando compré aquel chalet en la montaña. Era mi refugio, mi recompensa después de décadas de trabajo duro, de sacrificios que nadie vio, de noches sin dormir construyendo algo que pudiera llamar mío. Ese lugar representaba todo lo que había soñado: paz, silencio, el sonido del viento entre los pinos y la libertad de no tener que explicarle nada a nadie. Había trabajado toda mi vida para tenerlo. Cada dólar invertido allí llevaba el peso de mis manos cansadas, de mis rodillas doloridas, de mi espalda que ya no era la misma. Pero era mío. Solo mío. Ese viernes por la tarde decidí subir sin avisar. Necesitaba escapar del ruido de la ciudad, de las obligaciones que nunca terminaban, de las llamadas que siempre pedían algo más. Mauro, mi hijo, había estado distante las últimas semanas. Sus mensajes eran cortos, evasivos. Lorena, su esposa, ni siquiera contestaba cuando yo intentaba comunicarme. Pero no quise pensar demasiado en ello. Solo quería llegar a mi chalet, encender la chimenea, preparar un té y mirar las montañas hasta que mi alma volviera a respirar. El camino de tierra crujía bajo las llantas de mi camioneta. Había llovido los días anteriores y todo olía a tierra mojada y pino fresco. Ese aroma siempre me reconfortaba. Siempre me recordaba que existían lugares en el mundo donde todavía podía ser yo misma, sin máscaras, sin roles que cumplir. Pero cuando doblé en la última curva antes de llegar a la propiedad, algo dentro de mí se detuvo. Había 3 vehículos estacionados frente a la entrada. Uno de ellos era el auto de Mauro. Los otros 2 no los reconocí de inmediato, pero supe que algo estaba mal. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No era miedo, no todavía. Era una intuición que había aprendido a no ignorar después de tantos años viviendo. Me estacioné a unos metros de distancia y me quedé sentada en el auto unos segundos, tratando de entender qué estaba pasando. Nadie me había pedido permiso para usar el chalet. Nadie me había dicho que vendría. De hecho, la última vez que hablé con Mauro, él estaba en la ciudad ocupado con su trabajo. O eso fue lo que me dijo. Bajé del auto despacio. Mis piernas temblaban un poco, no de debilidad sino de rabia contenida. Caminé hacia la puerta principal y antes de tocar el timbre, escuché risas. Risas fuertes, celebraciones, música. Mi sangre se heló. Abrí la puerta sin golpear. Era mi casa. No tenía por qué pedir permiso para entrar en lo que era mío. Lo primero que vi fue la sala completamente transformada. Mis muebles seguían ahí, pero todo lo demás había cambiado. Las fotografías que yo había colgado con tanto cuidado, las imágenes de mis padres, de mis abuelos, de Mauro cuando era niño, todas habían sido removidas. En su lugar había cuadros nuevos, decoraciones que no reconocía, objetos que claramente no eran míos. Sobre la mesa del comedor había botellas de vino abiertas, platos con comida, copas sucias. La chimenea estaba encendida. Alguien había hecho de mi refugio su propia fiesta privada. Lorena fue la primera en verme. Estaba sentada en mi sofá favorito, el que había comprado después de meses buscando el indicado, con una copa de vino en la mano y una expresión de total comodidad. Cuando nuestros ojos se encontraron, su rostro cambió. No fue sorpresa lo que vi. Fue molestia. Fastidio. Como si yo fuera una interrupción indeseada en su perfecta tarde. Se puso de pie lentamente, dejando la copa sobre la mesa con un golpe seco que hizo que todos en la sala voltearan a mirarme. Mauro estaba sentado cerca de la ventana. Su rostro palideció cuando me vio. A su lado estaban José y Lucía, los padres de Lorena, 2 personas a las que apenas conocía pero que ahora estaban sentadas en mi sala como si fueran los dueños del lugar. Lorena cruzó los brazos y caminó hacia mí. Su mirada era de hielo puro, de desprecio apenas contenido. No hubo saludo. No hubo explicación. Solo una pregunta cargada de veneno. ¿Qué quiere aquí, vieja intrusa? El silencio que siguió fue tan pesado que podría haberlo cortado con un cuchillo. Nadie se movió. Nadie respiró. Todos me miraban esperando mi reacción, esperando que me quebrara, que me disculpara, que retrocediera como probablemente había hecho tantas veces antes. Pero algo dentro de mí se había roto definitivamente en ese momento. No era solo la invasión a mi propiedad. Era la falta total de respeto, la audacia de tratarme como si yo fuera la equivocada, como si yo no tuviera derecho a estar en el lugar que había comprado con mi propio dinero, con mi propio esfuerzo. Lorena continuó, su voz subiendo de volumen,
llena de una confianza que no tenía fundamento alguno. Voy a llamar a la policía. No puede entrar así a una propiedad privada sin permiso. Esto es allanamiento. Sentí una calma extraña apoderarse de mí. No era resignación. Era claridad absoluta. Por primera vez en mucho tiempo, supe exactamente qué hacer. No iba a gritar. No iba a llorar. No iba a rogarles que me explicaran. Solo iba a quedarme. Solo iba a observar cómo su pequeño mundo de mentiras comenzaba a desmoronarse. Sonreí. Fue una sonrisa pequeña, controlada, pero Lorena la vio y algo en su expresión cambió. Había esperado gritos, lágrimas, quizás una retirada avergonzada. Pero no esto. No esta calma. Adelante, dije con voz firme y clara. Llame a la policía si tiene el valor. Caminé lentamente hacia el sofá que estaba frente al suyo y me senté. Crucé las manos sobre mi regazo y las miré a todos, uno por uno. Mauro evitó mi mirada. José y Lucía intercambiaron miradas nerviosas. Lorena seguía de pie, con el teléfono ya en la mano, pero su dedo se había detenido sobre la pantalla. Algo en mi actitud la había descolocado. Me senté allí, en mi propia casa, rodeada de gente que había invadido mi espacio, que había mentido, que había actuado como si yo no existiera. Pero ya no sentía miedo. Ya no sentía duda. Solo sentía una determinación fría y absoluta. Iba a recuperar lo que era mío. Iba a ver cómo cada uno de ellos se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Y lo iba a hacer sin levantar la voz, sin perder la compostura. Porque la verdadera fuerza no grita. La verdadera fuerza espera. Y yo había esperado suficiente. Lorena seguía de pie frente a mí, con el teléfono en la mano, pero sus dedos no se movían. Podía ver la confusión en sus ojos, la rabia mal disimulada de alguien que esperaba una reacción diferente. Había apostado a que yo saldría corriendo, avergonzada, disculpándome por interrumpir su pequeña celebración. Pero yo no me moví. Me quedé sentada, mirándola fijamente, esperando a que hiciera exactamente lo que había amenazado hacer. ¿No va a llamar?, pregunté con voz tranquila, casi amable. Le dije que adelante. Estoy esperando. Mauro se puso de pie abruptamente. Su rostro estaba pálido, casi gris. Conocía esa expresión. Era la misma que ponía cuando era niño y sabía que había hecho algo muy malo. Caminó hacia Lorena y le puso una mano en el hombro, como tratando de detenerla, pero ella se sacudió con brusquedad. No necesito tu permiso, Mauro, dijo ella sin quitarme los ojos de encima. Alguien tiene que poner límites aquí. José, el padre de Lorena, se aclaró la garganta desde su lugar en el sofá. Era un hombre corpulento, de voz grave, acostumbrado a que lo escucharan cuando hablaba. Se levantó lentamente y caminó hasta ponerse al lado de su hija, como reforzando su posición. Señora Fátima, dijo con tono condescendiente, como si estuviera hablando con una niña. Creo que hay un malentendido aquí. Mauro nos dio permiso para usar el chalet este fin de semana. Nos dijo que usted estaba de viaje, que no vendría, que no habría problema. De hecho, nos aseguró que usted había autorizado esto. Sentí como la sangre subía a mi cabeza, pero mantuve la calma. Así que esa era la mentira. Esa era la historia que habían construido para justificar su invasión. No solo habían ocupado mi propiedad sin mi consentimiento, sino que habían usado mi nombre, habían inventado una autorización que nunca di, habían manipulado la verdad para quedar bien frente a otros. ¿Mauro les dijo eso?, pregunté, mirando directamente a mi hijo. Les dijiste que yo autoricé esto. Mauro abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos iban de mí a Lorena, de Lorena a sus suegros, buscando alguna salida, alguna forma de escapar de este momento. Pero no había escape. La verdad estaba allí, desnuda y cruel, esperando ser reconocida. Lucía, la madre de Lorena, habló desde su lugar. Era una mujer delgada, de voz aguda, con una expresión perpetua de superioridad que me había molestado desde el primer día que la conocí. Nosotros no sabíamos que usted no estaba al tanto, dijo con falsa inocencia. Mauro nos invitó. Nos dijo que sería un fin de semana familiar, que usted llegaría mañana, que preparáramos todo para cuando usted viniera. Hasta limpiamos la casa, ¿ve? Hicimos las compras, trajimos comida. Todo para que usted estuviera cómoda. La mentira era tan elaborada,
tan cuidadosamente construida, que casi parecía creíble. Casi. Pero yo conocía cada rincón de esta casa. Sabía exactamente cómo la había dejado la última vez que estuve aquí. Y lo que veía ahora no era una casa preparada para mi llegada. Era una casa ocupada, transformada, despojada de mi presencia para hacer espacio a la de ellos. Entonces Mauro les mintió, dije simplemente, dejando que las palabras cayeran como piedras en agua quieta. Porque yo nunca di ninguna autorización. Nunca dije que estaba de viaje. Nunca supe que ustedes estarían aquí. El silencio volvió a caer sobre la sala. Pero esta vez era diferente. Esta vez había incomodidad, nerviosismo. José y Lucía intercambiaron miradas. Lorena apretó el teléfono con más fuerza. Mauro seguía sin poder mirarme a los ojos. Eso no es cierto, dijo Lorena finalmente, su voz subiendo de tono otra vez. Mauro no mentiría sobre algo así. Usted debe haberlo olvidado. A su edad es normal que las cosas se confundan, que la memoria falle. Ahí estaba. El primer ataque directo. La estrategia de hacerme ver como una anciana confundida, como alguien que no podía confiar en sus propios recuerdos. Era una táctica que había visto antes, que había experimentado en pequeñas dosis a lo largo de los años. Pero ahora la veía en su forma más cruda, más despiadada. Me puse de pie lentamente. No porque fuera a irme, sino porque quería que todos me vieran bien cuando dijera lo siguiente. Mi memoria está perfectamente bien, Lorena, dije con voz clara. Recuerdo cada conversación que tuve con Mauro en las últimas semanas. Recuerdo que me dijo que estaba ocupado con su trabajo. Recuerdo que tú dejaste de contestar mis llamadas hace 2 semanas. Y recuerdo perfectamente que esta propiedad está a mi nombre, que yo pagué cada dólar de la hipoteca, que yo mantuve este lugar, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a estar aquí sin mi permiso explícito. Caminé lentamente hacia la pared donde antes estaban las fotografías de mi familia. Los marcos vacíos seguían allí, pero las imágenes habían sido guardadas o descartadas. Pasé mi mano por uno de los marcos y me volví hacia ellos. ¿Dónde están mis fotografías?, pregunté. ¿Dónde están las imágenes de mis padres, de mis abuelos, de mi hijo cuando era pequeño? Nadie respondió. Lorena desvió la mirada. Lucía se sentó de nuevo, incómoda. José carraspeó pero no dijo nada. Las guardamos, dijo Mauro finalmente, su voz apenas un susurro. Pensamos que querías renovar la decoración. Están en el armario del cuarto de arriba. Pensaron que yo quería renovar la decoración, repetí, dejando que la pregunta flotara en el aire. ¿O decidieron que mi presencia aquí no era necesaria? ¿Que podían borrarme de mi propia casa y reemplazarme con lo que ustedes preferían? Lorena explotó finalmente. Su control se quebró y toda la rabia que había estado conteniendo salió a la superficie. Esto es ridículo. Mauro es su hijo. Tiene derecho a usar esta casa. Usted siempre está diciendo que lo que es suyo es de él, que trabaja para dejarle algo. Pues ahora resulta que no podemos ni siquiera venir un fin de semana. Tienen derecho si yo doy permiso, respondí con frialdad. Tienen derecho si me preguntan. Tienen derecho si respetan las reglas básicas de convivencia. Pero entrar a escondidas, mentir sobre mi autorización, remover mis pertenencias y luego tratarme como una intrusa cuando aparezco en mi propia propiedad, eso no es derecho. Eso es invasión. Lorena dio un paso hacia mí, su rostro rojo de furia. ¿Sabe qué? Tiene razón. Voy a llamar a la policía. Voy a decirles que hay una mujer alterada en nuestra casa, que está causando problemas, que necesitamos ayuda. Volví a sonreír. Esa misma sonrisa tranquila que tanto la había desconcertado antes. Adelante, dije de nuevo. Por favor, hágalo. De hecho, insisto, creo que es exactamente lo que necesitamos aquí. Una tercera parte que pueda ver esta situación con claridad. Y esta vez, Lorena marcó el número. El sonido del teléfono marcando rompió el silencio tenso de la sala. Lorena tenía el altavoz activado, probablemente para que todos escucháramos, para que yo supiera que iba en serio. Su mano temblaba ligeramente, pero su expresión seguía siendo desafiante. Mauro se había sentado de nuevo, con la cabeza entre las manos. José y Lucía permanecían callados, observando la escena como si fueran espectadores en un teatro.
Una voz femenina respondió al otro lado de la línea. Policía municipal, ¿cuál es su emergencia? Lorena respiró profundo antes de hablar, componiendo su voz para sonar asustada, vulnerable. Sí, hola, necesito ayuda. Hay una mujer en nuestra casa que está causando disturbios. Entró sin permiso y está amenazándonos. Estamos en el chalet de la montaña, kilómetro 18 de la carretera principal. Sentí como la sangre me hervía, pero mantuve la calma. Cada palabra que salía de su boca era una mentira calculada. Nuestra casa. Entró sin permiso. Amenazándonos. Todo diseñado para hacerme ver como la agresora, como la problemática. ¿La persona representa un peligro inmediato?, preguntó la operadora. Lorena me miró con odio apenas contenido. No lo sé. Está muy alterada. Tiene 60 y pico de años, pero está actuando de manera irracional. Tenemos miedo. Una unidad va en camino. Manténganse en un lugar seguro y no confronten a la persona. Pueden salir de la casa. Sí, podemos intentarlo, respondió Lorena, cortando la llamada con dramatismo exagerado. Se volvió hacia los demás con expresión triunfante. Ya escucharon. La policía viene. Será mejor que se vaya antes de que lleguen y esto se ponga peor para usted. Volví a sentarme en el sofá. Crucé las piernas y coloqué mis manos sobre mi regazo. No iba a moverme. No iba a darles la satisfacción de verme huir. No voy a ninguna parte, dije tranquilamente. De hecho, estoy ansiosa por hablar con las autoridades. Creo que van a encontrar muy interesante lo que tengo que mostrarles. La confianza en el rostro de Lorena vaciló por un segundo. Solo un segundo, pero lo vi. Mauro levantó la cabeza y me miró con una expresión que no supe descifrar. ¿Era miedo? ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Nadie hablaba. José y Lucía susurraban entre ellos de vez en cuando. Lorena caminaba de un lado a otro de la sala, mirando ocasionalmente por la ventana. Mauro permanecía inmóvil, como una estatua de sal. Y yo me quedé sentada, esperando, con una calma que incluso a mí misma me sorprendía. Finalmente escuchamos el sonido de un motor acercándose. Una patrulla de la policía municipal se estacionó frente a la casa. 2 oficiales bajaron del vehículo, un hombre mayor de complexión robusta y una mujer joven que llevaba una libreta en la mano. Lorena corrió hacia la puerta antes de que tocaran. La abrió de golpe, con expresión de alivio exagerado. Gracias por venir tan rápido. Ella está adentro. Entró sin permiso y no quiere irse. Los oficiales entraron con cautela, evaluando la situación con miradas entrenadas. El oficial mayor me miró y luego miró a Lorena. ¿Quién es la dueña de esta propiedad?, preguntó con voz neutral. Lorena abrió la boca para responder, pero yo me adelanté. Yo soy, dije poniéndome de pie. Mi nombre es Fátima Godínez. Esta es mi propiedad. Eso no es cierto, interrumpió Lorena inmediatamente. Ella es la madre de mi esposo. Nosotros tenemos permiso para estar aquí. Ella es quien entró sin avisar y está causando problemas. El oficial me miró con una expresión que había visto muchas veces antes. Era la mirada de alguien que ya había decidido creer la versión de la persona más joven, más convincente. Era la mirada que asumía que la mujer mayor estaba confundida, que probablemente había malentendidos familiares, que esto era un problema doméstico sin importancia. Señora, dijo con tono condescendiente, ¿tiene algún documento que pruebe que esta propiedad es suya? Sonreí. Era el momento que había estado esperando. Sí, oficial. Tengo todos los documentos necesarios. Caminé hacia mi bolso, que había dejado junto a la puerta cuando entré. Lo abrí con calma y saqué una carpeta que siempre llevaba conmigo. Dentro estaban las escrituras de la propiedad, el último pago del impuesto predial, los recibos de los servicios a mi nombre, y una carta del banco confirmando que la hipoteca estaba completamente pagada. Le entregué los documentos al oficial. Él los revisó con cuidado, pasando cada página, verificando fechas y nombres. Su expresión comenzó a cambiar. La oficial joven se acercó para ver también, y ambos intercambiaron una mirada significativa. Todo está a su nombre, confirmó el oficial finalmente, mirando a Lorena con una expresión completamente diferente.
La señora Fátima Godínez es la única propietaria registrada de esta propiedad. El color desapareció del rostro de Lorena. José se puso de pie abruptamente. Lucía dejó escapar un pequeño grito ahogado. Mauro cerró los ojos como si quisiera desaparecer. Pero Mauro es su hijo, tartamudeó Lorena. Él nos dijo que podíamos estar aquí, que ella había dado permiso. La oficial joven habló esta vez, con voz firme pero profesional. Señora, el hecho de que sea el hijo de la propietaria no le da derecho automático a usar la propiedad sin su consentimiento. ¿Y si la señora Fátima dice que nunca dio ese permiso? Nunca lo di, dije con voz clara y fuerte. Llegué aquí esperando encontrar mi casa vacía y los encontré a todos ocupándola como si fuera suya. Removieron mis fotografías, trajeron sus cosas, mintieron a otros familiares diciendo que yo había autorizado esto. Y cuando aparecí, me llamaron intrusa y amenazaron con llamar a la policía. Bueno, aquí está la policía. Y aquí están los documentos que prueban que yo soy quien tiene derecho a estar aquí. El oficial mayor se volvió hacia Lorena con expresión seria. ¿Es cierto que la señora Fátima no dio permiso para que estuvieran aquí? Lorena miró a Mauro desesperada, buscando ayuda, pero él seguía sin poder hablar. Finalmente fue José quien respondió. Hubo un malentendido, dijo con voz tensa. Mauro nos invitó. Pensamos que todo estaba en orden. No fue un malentendido, intervine. Fue una mentira deliberada. Y ahora quiero que todos salgan de mi propiedad inmediatamente. La oficial joven tomó notas en su libreta. El oficial mayor me miró con una expresión que ahora era de respeto. Señora Fátima, está en su derecho de pedir que desalojen su propiedad. Quiere presentar una denuncia formal. Miré a cada uno de ellos. A Lorena, con su rabia y su miedo mezclados. A José y Lucía, tratando de parecer inocentes. A Mauro, destruido por la vergüenza. Y sentí algo quebrarse dentro de mí. No era tristeza. Era liberación. Quiero que se vayan, dije simplemente. Ahora. El oficial mayor asintió con gravedad y se volvió hacia Lorena y los demás. Tienen que desalojar la propiedad de inmediato. La señora Godínez ha demostrado ser la única dueña legal y ha solicitado que se retiren. Si no lo hacen voluntariamente, tendríamos que proceder con un desalojo forzoso. Lorena abrió la boca para protestar, pero la oficial joven la interrumpió con firmeza. Pueden recoger sus pertenencias personales ahora, pero deben abandonar el lugar en los próximos 30 minutos. Vi cómo la realidad comenzaba a sentarse en sus rostros. La humillación pública de ser expuestos frente a las autoridades, de que su mentira fuera desenmascarada tan brutalmente. Pero eso era solo el comienzo. Había algo más que necesitaba hacer, algo que llevaba años postergando por miedo, por amor mal entendido, por esa horrible costumbre de sacrificarme por quienes nunca me valoraron. Oficial, dije con voz tranquila, antes de que se vayan, hay algo más que necesito aclarar frente a testigos. Todos me miraron. Mauro levantó la cabeza, sus ojos llenos de una súplica silenciosa. Sabía lo que venía. Después de tantos años, él sabía. Volví a mi bolso y saqué otra carpeta. Esta era más gruesa, más pesada. Contenía años de documentos, de recibos, de transferencias bancarias, de contratos. La abrí sobre la mesa del comedor, despejando las copas y los platos que aún estaban allí. Mauro, dije mirándolo directamente, ¿cuánto dinero te he dado en los últimos 5 años? Él palideció aún más si eso era posible. Mamá, por favor. Responde la pregunta. El silencio era ensordecedor. Lorena lo miraba sin entender qué estaba pasando. Los oficiales permanecían atentos, sin intervenir pero claramente interesados. No lo sé exactamente, murmuró Mauro. Yo sí lo sé, dije sacando un documento. $42.000. En los últimos 5 años te he transferido $42.000. Para el enganche de tu casa, para tu auto, para las deudas de las tarjetas de crédito, para la fiesta de bodas que Lorena quería, para el viaje a Europa que hicieron el año pasado. Lorena dio un paso atrás como si la hubiera abofeteado. José y Lucía intercambiaron miradas incómodas. Además, continué, sacando más papeles. Pago el seguro de tu auto. Son $300 mensuales. Pago también la mensualidad del gimnasio de Lorena,
$150 al mes. Y durante los últimos 2 años, he estado cubriendo el 20% de su hipoteca porque ustedes no podían con los pagos completos. Esos son otros $800 mensuales. Coloqué cada documento sobre la mesa con precisión quirúrgica. Recibos, estados de cuenta bancarios, correos electrónicos donde Mauro me pedía ayuda una y otra vez. Todo estaba allí, negro sobre blanco, imposible de negar. En total, dije haciendo el cálculo final, en los últimos 5 años he invertido $68,000 en mantenerlos a flote. Y no estoy contando los regalos, las cenas, la ropa, los electrodomésticos que les compré cuando se mudaron. La voz me temblaba ahora, no de debilidad sino de años de frustración contenida que finalmente encontraba salida. Y así me pagan. Invadiendo mi casa, mintiendo sobre mí, removiendo mis fotografías como si yo ya no existiera, como si ya no importara. Mauro tenía lágrimas en los ojos. Se puso de pie y trató de acercarse a mí. Mamá, yo no sabía que Lorena iba a... No, lo detuve con una mano. No culpes solo a Lorena. Tú permitiste esto. Tú mentiste sobre mi autorización. Tú trajiste a toda esta gente a mi propiedad sin preguntarme. Tú quitaste mis fotografías. Tú decidiste que mi espacio no importaba. Me volví hacia los oficiales, que ahora me miraban con una mezcla de respeto y lástima. Quiero que sean testigos de lo que voy a decir ahora. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco. Mis manos no temblaban. Estaban firmes, seguras, decididas. A partir de este momento, cancelo todas las transferencias automáticas a nombre de Mauro Godínez. Cancelo el pago del seguro de su auto. Cancelo la contribución mensual a su hipoteca. Cancelo el pago del gimnasio de Lorena. Fui presionando botón tras botón, confirmando cada cancelación. Lorena miraba la escena con horror creciente. José se había puesto de pie, intentando comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Mamá, espera, suplicó Mauro. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, respondí sin levantar la vista del teléfono. Durante años he arreglado sus problemas. He pagado sus deudas. He cubierto sus errores. Y lo hice porque te amaba, porque eras mi hijo, porque pensé que era mi deber apoyarte. Pero confundí apoyo con permitir. Confundí amor con ser utilizada. Terminé las cancelaciones y guardé el teléfono. Luego tomé otro documento de la carpeta. El auto que conduces, Mauro, está a mi nombre porque yo puse el enganche y soy la cofirmante del préstamo. Si dejas de pagar, me lo cobran a mí. Así que también voy a hablar con el banco esta misma semana para remover mi nombre de ese contrato. Si no puedes asumir el pago completo, tendrás que devolverlo. No puedes hacer eso, gritó Lorena finalmente. Ese es nuestro auto. Lo necesitamos para trabajar. Debieron pensar en eso antes, dije con frialdad. Antes de invadir mi casa. Antes de faltarme al respeto. Antes de asumir que yo siempre estaría ahí para rescatarlos sin importar cómo me trataran. Lucía habló por primera vez en varios minutos, su voz aguda llena de indignación. Esto es una crueldad. Son su familia. ¿Cómo puede ser tan dura con su propio hijo? Me volví hacia ella con una calma que sorprendía incluso a mí misma. ¿Dura? ¿Quieres saber qué es duro, Lucía? Trabajar 60 horas a la semana durante 30 años para darle a mi hijo una vida mejor. Sacrificar mis propios sueños para pagar sus estudios. Quedarme sin vacaciones porque cada dólar extra iba para él. Y luego descubrir que me ven como un banco, como un recurso a explotar, no como un ser humano que merece respeto y consideración. Mi voz se elevó por primera vez, cargada de años de dolor acumulado. Ustedes llegaron aquí hace 3 meses cuando Mauro y Lorena los invitaron a vivir con ellos porque no podían pagar su renta. ¿Y saben quién está subsidiando esa generosidad? Yo. Con los $800 mensuales que pongo para la hipoteca. Estoy pagando para que ustedes tengan techo, mientras me tratan como una intrusa en mi propia propiedad. José abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La verdad era demasiado evidente, demasiado brutal para negarla. Saqué el último documento de la carpeta. Era el contrato de la casa donde vivían Mauro y Lorena. Esta es la copia del acuerdo hipotecario.
Mañana a primera hora voy a contactar al banco y solicitar remover mi contribución mensual. Tendrán que cubrir el pago completo ustedes solos. Si no pueden, el banco iniciará proceso de ejecución hipotecaria en 90 días. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Incluso los oficiales parecían incómodos con la tensión que llenaba la sala. Lorena tenía las manos sobre la boca, sus ojos abiertos de par en par mientras la magnitud de lo que acababa de pasar comenzaba a penetrar en su mente. José y Lucía estaban pálidos, inmóviles como estatuas. Y Mauro simplemente lloraba en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Guardé todos los documentos de vuelta en la carpeta con movimientos lentos y deliberados. Cada papel que doblaba era un capítulo que cerraba, una atadura que cortaba, una cadena que rompía. Tienen 30 minutos para recoger sus cosas y salir, dije mirando al oficial mayor. Es correcto. Él asintió, consultando su reloj. Así es, señora Godínez. Vamos a esperar afuera para asegurarnos de que el desalojo se realice sin incidentes. Los dos oficiales salieron hacia el porche, dejándonos en un momento de privacidad que yo no había pedido, pero que ellos probablemente consideraron necesario. Era la última oportunidad para que la familia dijera lo que tuviera que decir, para que intentaran un último recurso emocional. Mauro fue el primero en moverse. Se acercó a mí con pasos lentos, vacilantes, como un niño que sabe que ha cometido un error terrible y no sabe cómo enmendarlo. Mamá, su voz se quebró. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. No quise que las cosas llegaran a esto. Yo pensé que no te molestaría que viniéramos unos días. Unos días, repetí sin emoción. ¿Y las fotografías? ¿Y la mentira de que yo había dado permiso? ¿Y tratarme como una intrusa cuando aparecí? Eso fue Lorena, dijo rápidamente. Ella estaba nerviosa, ella no pensó. No, lo interrumpí con firmeza. No culpes solo a ella. Tú estabas aquí. Tú viste cómo me trataba. Tú no dijiste nada. Tú no me defendiste. Tú permitiste que tu esposa me llamara vieja intrusa en mi propia casa y te quedaste sentado sin decir una palabra. Él bajó la cabeza, sin poder negar la verdad de mis palabras. Lorena finalmente encontró su voz, pero ahora sonaba diferente. Ya no había arrogancia, ni desprecio. Había pánico puro. Fátima, por favor. No puede dejarnos así. ¿Cómo vamos a pagar la hipoteca? ¿Cómo vamos a mantener el auto? Mauro tiene que ir a trabajar. Yo tengo mi empleo. Sin el auto no podemos. Debieron pensar en eso antes, dije con una calma que incluso a mí me sorprendía. Antes de jugar con fuego. Antes de asumir que yo siempre estaría ahí para limpiar sus errores, sin importar cómo me trataran. José intentó un acercamiento diferente, su voz ahora suave, casi suplicante. Señora Fátima, entiendo que está molesta. Tiene todo el derecho. Pero piense en esto con cabeza fría. Son su familia. Es Navidad en unas semanas. ¿De verdad quiere que pasen las fiestas en la calle? No van a estar en la calle, respondí. Van a estar en la casa que yo he estado ayudando a pagar. La casa donde ustedes viven gratis gracias a mi dinero. Solo que ahora van a tener que pagar el monto completo de la hipoteca. Van a tener que ajustarse, hacer sacrificios, apretarse el cinturón. Como yo lo hice durante décadas. Lucía se acercó con lágrimas en los ojos, adoptando el papel de víctima que probablemente le había funcionado toda su vida. Nosotros somos ancianos. Tenemos 67 años. No podemos volver a trabajar tiempo completo. Dependemos de Mauro y Lorena. Si ellos pierden la casa, nosotros no tenemos a dónde ir. Sentí una punzada de algo en el pecho. No era culpa. No era exactamente lástima. Era el reconocimiento de que estas personas estaban genuinamente asustadas. Pero ese miedo era consecuencia de sus propias decisiones, de años de vivir por encima de sus posibilidades, de asumir que siempre habría alguien para rescatarlos. Lucía, dije mirándola directamente. Yo también soy anciana. Tengo 61 años. Y nadie me rescata a mí. Nadie me paga las cuentas. Nadie me sostiene cuando estoy cansada. Todo lo que tengo lo he construido sola, con mis propias manos, con mi propio esfuerzo. Y ustedes llegaron aquí, a mi refugio, y lo convirtieron en el suyo sin preguntarme, sin respetarme,
sin siquiera considerar que yo también merezco paz. Caminé hacia la ventana y miré hacia afuera, donde los dos oficiales esperaban junto a su patrulla. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas. Pronto sería de noche. Pronto estarían en la carretera, conduciendo de regreso a la ciudad en el frío de la tarde. «Tienen 20 minutos», dije sin voltearme. «Empiecen a empacar». Durante los siguientes minutos escuché el caos de gente recogiendo sus cosas apresuradamente. Maletas siendo cerradas, objetos siendo metidos en bolsas, pisadas rápidas subiendo y bajando las escaleras. Nadie hablaba. Solo el sonido de la urgencia, del pánico contenido, de un mundo que se desmoronaba. Lorena pasó junto a mí cargando una bolsa grande. Se detuvo por un segundo, como si fuera a decir algo, pero finalmente solo siguió caminando. José y Lucía bajaron con sus pertenencias, evitando mi mirada. Mauro fue el último en bajar. Llevaba 2 maletas y su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Se detuvo frente a mí. Abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. «Mamá, ¿hay alguna forma de arreglar esto? ¿Alguna manera de que puedas perdonarnos?» Lo miré por un largo momento. Vi al niño que había sido, al hijo que había amado más que a mi propia vida. Pero también vi al hombre en el que se había convertido. Un hombre que había aprendido a tomar sin dar. Un hombre que había confundido mi amor con debilidad. «Mauro», dije suavemente, «el perdón no viene con un cheque adjunto. Si algún día puedo perdonarte, será porque has aprendido a ser responsable de tu propia vida. Porque has entendido que amar a alguien no significa usarlos. Porque has crecido. Pero sin tu ayuda. Sin mi ayuda aprenderás lo que yo tuve que aprender sola», lo interrumpí. «Que la vida es dura. Que nadie te debe nada. Que el respeto se gana y la dignidad se protege. Aprenderás o no aprenderás. Pero ya no es mi responsabilidad enseñarte». El oficial mayor apareció en la puerta. «Señora Godínez, ¿están listos para partir? ¿Hay algo más que necesite?» «No, oficial. Gracias por su ayuda». Uno por uno fueron saliendo. José y Lucía primero, cargando sus maletas hacia uno de los autos. Lorena después, con la cabeza baja, derrotada. Y finalmente Mauro, caminando lento como si sus pies pesaran toneladas. Antes de subir al auto, se volvió una última vez hacia la casa. Nuestras miradas se encontraron a través de la ventana. Levanté mi mano en un gesto que no era saludo ni despedida. Era simplemente reconocimiento. De que esto estaba pasando. De que no había vuelta atrás. Los motores arrancaron. Las luces traseras se encendieron. Y lentamente, los 3 vehículos comenzaron a alejarse por el camino de tierra, levantando polvo en la creciente oscuridad. Los oficiales se acercaron una última vez. «¿Estará bien, señora?», preguntó la oficial joven con genuina preocupación. Sonreí. Y por primera vez en mucho tiempo, fue una sonrisa real. «Sí», dije. «Estaré bien». Después de que los oficiales se fueron, me quedé de pie en el porche durante largo rato, viendo cómo las últimas luces de los vehículos desaparecían en la distancia. El silencio de la montaña me envolvió como una manta tibia. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno de paz, de liberación, de posibilidades. Por primera vez en años, podía escuchar mis propios pensamientos sin el ruido constante de las demandas de otros. Entré a la casa y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo sino de la descarga de adrenalina que finalmente comenzaba a abandonar mi cuerpo. Había hecho algo que llevaba años posponiendo. Había dicho que no. Había puesto límites. Había elegido mi propia dignidad sobre la comodidad de mantener una falsa paz familiar. Caminé por la sala recogiendo las copas sucias, los platos abandonados, limpiando los restos de la invasión. Mientras trabajaba, mi mente comenzó a vagar hacia el pasado, hacia los momentos que me habían llevado hasta aquí, hasta este punto de ruptura. Y entendí que esto no había comenzado hoy. Había comenzado hace muchos años, con decisiones pequeñas que se acumularon hasta convertirse en un patrón de vida. Recordé cuando Mauro tenía 23 años y perdió su primer empleo. Vino a mí llorando, diciendo que no podía pagar su renta, que lo iban a desalojar. Yo acababa de recibir mi primer aumento salarial en años.
Un aumento que había planeado usar para finalmente hacer ese viaje a Europa que siempre había soñado. Pero lo miré a los ojos, vi su desesperación, y le di el dinero. $2,000 que significaban mis vacaciones, mi descanso, mi momento de respiro. Es solo esta vez, mamá me había prometido. Te lo voy a devolver. En 2 meses, cuando consiga otro trabajo. Nunca me devolvió ese dinero. Y yo nunca se lo pedí. 6 meses después vino otra crisis. Una deuda de tarjeta de crédito que había crecido fuera de control. $5,000. Yo acababa de terminar de pagar la hipoteca de mi pequeño departamento en la ciudad. Por primera vez en mi vida, no tenía esa presión financiera. Podía respirar. Podía ahorrar. Podía vivir sin el peso constante de las deudas. Pero Mauro llegó a mi puerta con papeles del banco, con amenazas de demandas, con ese rostro de niño asustado que siempre derretía mis defensas. Mamá, no sé cómo pasó. Gasté sin darme cuenta. Si no pago, van a arruinar mi historial crediticio. No voy a poder conseguir nada en el futuro. Y yo pagué. $5,000 de mis ahorros, del dinero que había apartado para mi retiro, para mi seguridad futura. Esta es la última vez, le dije con firmeza. Tienes que aprender a manejar tu dinero. Él asintió con seriedad, prometió que cambiaría, que aprendería. Pero 1 año después estaba de vuelta, con otra crisis, con otra necesidad urgente. Me senté en el sofá, abrazando un cojín contra mi pecho, y las lágrimas finalmente llegaron. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de años de frustración contenida que finalmente encontraban salida. Lloré por todos los sueños que había pospuesto. Por todos los viajes que nunca hice. Por todas las veces que me negué algo pequeño para poder dar algo grande a alguien más. Lloré por la mujer que había sido, la que siempre decía sí, la que confundía amor con sacrificio infinito. Y lloré también de alivio porque esa mujer finalmente había encontrado su voz, su límite, su dignidad. Recordé cuando Mauro conoció a Lorena. Desde el primer momento supe que había algo en ella que me inquietaba. No era solo su actitud distante o su manera de hablar como si el mundo le debiera algo. Era la forma en que miraba las cosas, calculando valores, midiendo posibilidades. Cuando se comprometieron, Lorena había insistido en una boda grande, elegante, cara. Es el día más importante de mi vida, había dicho con esos ojos brillantes. Solo me voy a casar una vez. La boda costó $23,000. Mauro y Lorena pusieron $5,000. El padre de Lorena puso $3,000. Y yo, que había prometido contribuir con $5,000 para ayudar, terminé pagando $15,000 porque salieron gastos inesperados y no podíamos cancelar ya los contratos. $15,000 que representaban 2 años de ahorro cuidadoso. $15,000 que había planeado usar para comprar este chalet en la montaña. Tuve que esperar 3 años más, trabajando horas extras, negándome placeres básicos, para finalmente poder dar el enganche de esta propiedad. Y aquí estaban, años después, ocupando este lugar que había comprado con tanto sacrificio, tratándolo como si no significara nada, como si fuera simplemente otro recurso disponible para su uso. Me levanté y subí las escaleras hacia el cuarto principal. Abrí el armario donde Mauro había dicho que guardaron mis fotografías. Allí estaban, amontonadas sin cuidado en cajas de cartón. Saqué una por una y las coloqué sobre la cama. Mi madre sonriendo en su jardín. Mi padre con su uniforme de trabajo. Mis abuelos en su aniversario de bodas de oro. Y Mauro, mi pequeño Mauro, con 5 años, montando su primera bicicleta. Sostuve esa fotografía entre mis manos y la observé por largo rato. Era un niño tan feliz entonces, tan inocente. ¿En qué momento había perdido ese brillo en los ojos? ¿En qué momento había aprendido que podía tomar sin dar? ¿Y cuánto de eso era mi culpa por haberle enseñado que siempre estaría ahí para rescatarlo? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Porque parte de esto, una parte que no quería admitir, era mi responsabilidad. Había criado a un hijo que no sabía enfrentar las consecuencias. Que no conocía el valor real del dinero porque nunca había tenido que luchar por él. Que asumía que el amor significaba disponibilidad infinita de recursos. Pero también entendí, sentada allí en ese cuarto silencioso, que no era demasiado tarde para enseñarle la lección más importante. No con palabras, no con sermones, sino con acciones.
dejándolo caer, permitiendo que enfrentara la realidad, retirando la red de seguridad que yo había tejido tan cuidadosamente durante todos estos años. Bajé con las fotografías y comencé a colgarlas de nuevo en sus lugares originales. Cada marco que colgaba era un acto de recuperación. De mi espacio, de mi historia, de mi identidad que había permitido que fuera borrada tan fácilmente. Cuando terminé, la sala se veía como debía verse. Como mi sala. Con mis recuerdos, con mi historia plasmada en esas paredes. Ya no era un espacio genérico que cualquiera podía ocupar y transformar. Era mi hogar. Encendí la chimenea y me preparé una taza de té. Me senté frente al fuego y dejé que el calor penetrara en mis huesos cansados. Había sido un día agotador, emocional, devastador en muchos sentidos. Pero también había sido liberador. Saqué mi teléfono y revisé las confirmaciones de todas las cancelaciones que había hecho. El seguro del auto de Mauro, cancelado. La contribución mensual a su hipoteca, cancelada. El pago del gimnasio de Lorena, cancelado. Cada notificación era un recordatorio de que lo había hecho, de que había dado el paso, de que no había vuelta atrás. Mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Mauro. Mamá, llegamos a casa. Por favor, reconsidéralo. No podemos hacer esto sin tu ayuda. Te lo ruego. Miré el mensaje durante largo rato. Mis dedos se movieron sobre el teclado, escribiendo y borrando respuestas una y otra vez. Finalmente escribí algo simple. Mauro, los quiero. Pero el amor no significa permitir que me falten al respeto. Aprende a vivir dentro de tus posibilidades. Aprende a valorar lo que tienes. Aprende a ser responsable. Cuando lo hagas, podremos hablar. Envié el mensaje y luego, con un movimiento decidido, bloqueé su número. Los primeros 3 días en el chalet fueron de un silencio absoluto. No recibí llamadas, no tuve mensajes, no hubo intentos de contacto. Era como si hubiera cortado un cable que me conectaba a un mundo de demandas constantes y ahora simplemente flotaba en el espacio, libre pero también extrañamente sola. Pasaba las mañanas caminando por el bosque que rodeaba la propiedad, observando cómo la luz se filtraba entre los pinos, escuchando el canto de los pájaros que parecían celebrar mi presencia. Por las tardes leía libros que había comprado años atrás y nunca había tenido tiempo de abrir. Cocinaba comida sencilla solo para mí, sin tener que preocuparme por los gustos de nadie más. Dormía profundamente, sin sobresaltos, sin esa ansiedad nocturna que había sido mi compañera durante tanto tiempo. Era paz. Era libertad. Pero también había momentos en que la duda se colaba por las rendijas de mi determinación. El cuarto día, decidí regresar a la ciudad. Tenía asuntos que resolver, promesas que cumplir. No podía esconderme en la montaña para siempre, por tentador que fuera. Mientras conducía de regreso, ensayaba mentalmente las conversaciones que tendría que tener. Con el banco, con la compañía de seguros, con los abogados si fuera necesario. Llegué a mi departamento en la ciudad al mediodía. El contestador automático parpadeaba con 15 mensajes nuevos. Los escuché todos mientras preparaba café. 3 eran de Lorena, cada uno más desesperado que el anterior. 4 eran de números desconocidos que probablemente eran José y Lucía tratando de comunicarse desde otros teléfonos. 5 eran de amigas de la familia, claramente contactadas por Mauro para que intercedieran. Y 3 eran del banco. Empecé con el banco. Llamé al número que habían dejado y me atendió un representante de nombre Vicente. Señora Godínez, la llamamos porque hemos notado que canceló su transferencia automática mensual. Queríamos confirmar si esto fue intencional o si hubo algún error en el sistema. Fue completamente intencional, respondí con firmeza. Quiero remover mi contribución mensual a la hipoteca de mi hijo. Y también necesito hablar sobre remover mi nombre como cofirmante de su préstamo de auto. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía escuchar el tecleo rápido. Entiendo. Para el tema del auto, su hijo tendría que refinanciar el préstamo sin usted como cofirmante, lo cual requeriría que él califique por sí solo. ¿Quiere que enviemos la documentación necesaria? Sí, por favor. Y respecto a la hipoteca, sin su contribución mensual, el pago aumentaría en $800. Su hijo está al tanto de este cambio. Está al tanto, dije, aunque no sabía si realmente había procesado la magnitud de lo que significaba.
Él tendrá que encontrar la manera de cubrir el monto completo. Muy bien. Procesaremos los cambios. Solo para informarle, si hubiera 3 pagos consecutivos atrasados, el banco iniciaría procedimientos de ejecución hipotecaria. Lo entiendo. Gracias por la información. Colgué y me quedé mirando el teléfono. 3 meses. Mauro tenía 3 meses para encontrar $800 extras cada mes. Era posible, si reducían gastos, si Lorena trabajaba más horas, si dejaban de vivir por encima de sus posibilidades. Pero requeriría sacrificio, disciplina, madurez. El teléfono sonó casi inmediatamente. Era un número que no reconocía, pero decidí contestar. Fátima. Era la voz de Lucía, temblorosa, suplicante. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Respiré profundo. ¿Qué quieres, Lucía? Vine al banco esta mañana con Mauro. Nos dijeron que cancelaste todo. El seguro del auto, tu parte de la hipoteca. Fátima, no podemos pagar todo eso. Mauro gana $1,800 al mes. La hipoteca completa son $1,400. El seguro del auto son $300. Las cuentas de luz, agua, internet son otros $250. ¿Cómo vamos a vivir con $150 al mes? Hice el cálculo rápidamente en mi cabeza. Los números no cuadraban. Lucía, si Mauro gana $1,800 y la hipoteca completa son $1,400, quedan $400, no 150. Pero el seguro del auto. El seguro del auto que yo pagaba, la interrumpí. Si no pueden pagarlo, entonces no pueden tener el auto. Es así de simple. Vendan el auto, compren algo más barato que puedan mantener, usen transporte público, busquen alternativas. Pero ya no es mi problema. Lorena también trabaja, continuó Lucía rápidamente. Ella gana $900 al mes. Eso nos da $2,700 en total. Entonces tienen suficiente, dije calculando. 1,400 de hipoteca, 300 de seguros si deciden mantener el auto, 250 de servicios. Son 1,950. Les quedan 750 para comida, gasolina y otros gastos. Es ajustado, pero es posible. Pero nosotros también vivimos ahí, dijo Lucía, su voz subiendo una octava. José y yo necesitamos comer, necesitamos nuestros medicamentos. José tiene que ir al doctor cada mes. Eso cuesta $120 porque no tenemos seguro. Y ahí estaba. La verdadera razón por la que los números no funcionaban. No era solo Mauro y Lorena. Eran 4 adultos viviendo con el ingreso de 2, y uno de ellos con gastos médicos significativos. Lucía, ¿cuántos años tienen tú y José? 67. Y ninguno de los dos trabaja. José tuvo un infarto hace 2 años. No puede trabajar. Y yo cuido de él. Sentí una punzada de algo parecido a la compasión, pero la mantuve a raya. Esto no era crueldad de mi parte. Era realidad. Lucía, entiende algo. Yo también estoy cerca de los 70. Yo también tengo gastos médicos. Yo también me canso. La diferencia es que yo trabajé toda mi vida para asegurar mi futuro. Ahorré, invertí, me preparé. Y ahora que finalmente podría descansar, descubrí que estaba sosteniendo a 6 personas además de a mí misma. Pero somos familia. Ser familia no significa que yo tenga que sacrificar mi seguridad financiera por la de ustedes, dije con firmeza. Especialmente después de cómo me trataron. Invadieron mi propiedad, me faltaron al respeto, me llamaron intrusa. Y ahora quieren que siga pagando sus cuentas. Hubo silencio del otro lado. Luego escuché sollozos. No sé qué vamos a hacer, lloró Lucía. No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero ahorrado. Si Mauro pierde la casa, estaremos en la calle. Entonces Mauro necesita encontrar un segundo empleo, dije sin emoción. Lorena también. Ustedes necesitan solicitar asistencia médica del gobierno para José. Necesitan buscar apartamentos más baratos, lugares que puedan pagar con sus ingresos reales. Necesitan vivir dentro de sus posibilidades, como millones de personas lo hacen todos los días. Pero no hay peros, Lucía. Yo tomé mi decisión.
Ustedes ahora tienen que tomar las suyas. Les deseo lo mejor, sinceramente. Pero ya no soy su solución. Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban. No de duda, sino de la intensidad de mantener mi posición contra años de condicionamiento que me gritaban que debía ceder, que debía ayudar, que debía sacrificarme una vez más. 2 horas después recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era de Lorena. La compañía de seguros llamó. Cancelaron la póliza del auto. Ahora no podemos conducirlo legalmente. Mauro no puede ir a trabajar. Me vas a hacer responsable cuando pierda su empleo por tu culpa. Respondí brevemente. Pueden tomar el autobús. Pueden buscar alternativas. Ya no me hago responsable de las consecuencias de sus decisiones. Al día siguiente fui personalmente al banco donde tenían el préstamo del auto. Llené todos los formularios necesarios para remover mi nombre como cofirmante. El representante me explicó que Mauro tendría 30 días para refinanciar o devolver el vehículo. ¿Está segura de esto?, me preguntó el empleado, un joven de unos 30 años. Es un proceso que no se puede revertir fácilmente. Estoy completamente segura. Salí del banco sintiéndome más ligera de lo que había estado en años. Cada documento firmado era un peso menos en mis hombros. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que me mantuve firme en mi silencio, en mi decisión, en mis límites recién establecidos. Había vuelto al chalet después de resolver todos los asuntos en la ciudad. Necesitaba ese refugio más que nunca. Las mañanas eran frías ahora, con esa temperatura de finales de octubre que anunciaba la llegada del invierno. Me levantaba temprano, preparaba café y me sentaba en el porche envuelta en una manta, observando cómo el sol pintaba las montañas de tonos dorados y rosados. Había logrado no revisar mi teléfono obsesivamente. Lo dejaba en silencio la mayor parte del día, revisándolo solo por las noches. Los mensajes seguían llegando, pero con menos frecuencia. 3 de Mauro bloqueados automáticamente. 2 de números desconocidos que borraba sin leer. Uno de una prima lejana preguntando si era cierto que había echado a Mauro a la calle, claramente alimentada por versiones distorsionadas de los hechos. Pero esa tarde de viernes, cuando revisé el teléfono antes de prepararme la cena, había 15 llamadas perdidas. Todas del mismo número desconocido. Y 3 mensajes de voz. Algo en mi estómago se tensó. 15 llamadas en un día no eran normales. Ni siquiera en medio de una crisis familiar. Respiré profundo y escuché el primer mensaje. Era Mauro. Su voz sonaba destrozada, apenas reconocible entre los sollozos. Mamá, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Todo se está cayendo a pedazos. Todo. Por favor. El segundo mensaje era de 2 horas después. Esta vez su voz sonaba diferente. No desesperada, sino derrotada. Mamá, perdí mi trabajo. Me despidieron hoy. Llegué tarde 3 veces esta semana porque el autobús no llega a tiempo y mi jefe dijo que ya no podía tolerarlo más. Sin el auto no puedo llegar puntual. Y ahora no tengo cómo pagar nada. Nada. El tercer mensaje era de apenas 30 minutos atrás. Y no era Mauro quien hablaba. Señora Fátima, soy José. Su voz sonaba cansada, vieja. Necesito que sepa lo que está pasando aquí. Mauro y Lorena llevan 3 días peleando sin parar. Ella lo culpa por perder el trabajo. Él la culpa por los gastos del gimnasio y las salidas con amigas. Los dos nos culpan a nosotros por vivir aquí. Anoche Lorena le gritó que ella no firmó para mantener a sus suegros ancianos. Mauro le respondió que sus padres tampoco aportan nada. Estamos destruyéndonos entre nosotros. Hizo una pausa y escuché su respiración trabajosa. Mi esposa no ha parado de llorar en 2 días. Yo no puedo dormir por el dolor en el pecho. Los gritos no paran. El banco llamó ayer diciendo que el primer pago de la hipoteca está vencido. Lorena está buscando apartamentos baratos para que nos mudemos José y yo, pero con mi condición nadie nos quiere rentar. Y ahora Mauro está hablando de declararse en bancarrota. Cerró los ojos y dejé que el teléfono cayera sobre mi regazo. La imagen que José pintaba era de colapso total. De un sistema que había funcionado precariamente gracias a mi sostén financiero y que ahora, sin ese soporte, se desmoronaba de la forma más destructiva posible.
Parte de mí, la parte que había sido madre durante 61 años, quería tomar el teléfono y llamar. Quería decir que todo estaría bien, que encontraríamos una solución, que yo arreglaría esto como había arreglado todo siempre. Esa parte me dolía físicamente, como si tuviera garras clavándose en mi pecho. Pero había otra parte, más nueva pero también más fuerte, que sabía que esto era exactamente lo que tenía que pasar. Que este dolor, este caos, era el precio de años de irresponsabilidad. Y que si yo intervenía ahora, si rescataba la situación una vez más, solo estaría posponiendo este momento inevitable. Solo estaría garantizando que en 5 años, o 10, estaríamos exactamente en el mismo lugar. El teléfono vibró en mi mano. Otro mensaje de texto. Mamá, soy yo. Sé que bloqueaste mi número, pero Lorena me dejó usar el suyo. Por favor, solo escúchame. No te estoy pidiendo dinero. Solo necesito consejo. No sé qué hacer. El banco me dio 15 días para pagar o inician ejecución. No tengo empleo. Lorena está buscando un segundo trabajo, pero toma tiempo. Sus padres no tienen a dónde ir. Y ella me dijo esta mañana que si no resuelvo esto, se va a divorciar de mí. Leí el mensaje 3 veces. No te estoy pidiendo dinero. Solo necesito consejo. Era lo más cercano a asumir responsabilidad que había visto de Mauro en años. ¿Pero era real? ¿O era solo otra manipulación, otra forma de abrir la puerta para eventualmente pedir exactamente lo que decía que no estaba pidiendo? No respondí. Guardé el teléfono y salí a caminar por el bosque mientras aún había luz. Necesitaba despejar mi mente, necesitaba aire fresco en los pulmones, necesitaba recordar por qué había tomado esta decisión. Cuando regresé, había oscurecido completamente. Encendí la chimenea y me preparé una cena simple. Mientras comía, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez lo contesté sin pensar. Hola. Fátima, gracias a Dios. Era Lorena. Su voz sonaba completamente diferente a la última vez que la había escuchado. No había arrogancia, no había desprecio. Solo había cansancio y derrota. Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que te traté horrible. Pero necesito que sepas algo. Esperé sin decir nada. Tenías razón, continuó Lorena, su voz quebrándose. Tenías razón en todo. Vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Gastábamos sin pensar porque sabíamos que tú siempre estarías ahí para rescatarnos. Te usamos. Te faltamos al respeto. Y ahora estamos pagando el precio. Seguí en silencio. Mis padres se van a mudar en 3 días. Encontramos un cuarto en una casa compartida que aceptó rentarles a pesar de la condición de mi papá. Cuesta $400 al mes y es horrible, pequeño, en un barrio peligroso. Pero es lo que podemos pagar. Yo conseguí un segundo trabajo limpiando casas por las noches. Mauro está buscando cualquier cosa, lo que sea. Y presentamos la solicitud para asistencia médica del gobierno para mi papá. Hizo una pausa y la escuché respirar profundamente. No te llamo para pedirte dinero, dijo finalmente. Te llamo porque necesito que sepas que lo entiendo. Entiendo por qué lo hiciste. Y aunque me duele, aunque estoy aterrada, sé que es lo que necesitábamos. Un golpe de realidad. ¿Y Mauro? Pregunté finalmente, mi voz sonando extraña después del largo silencio. Él también lo entiende. Lorena soltó una risa amarga. Mauro está destrozado. No para de llorar. Dice que te falló, que falló como hijo, como esposo, como hombre. Creo que esta es la primera vez en su vida que realmente enfrenta las consecuencias de sus actos sin tener una red de seguridad. ¿Van a perder la casa?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Probablemente. A menos que Mauro consiga empleo en los próximos días y podamos pagar algo al banco para negociar un plan de pagos. Pero incluso si lo logramos, vamos a tener que vender el auto, reducir gastos, vivir de manera completamente diferente. Hubo un silencio largo. Lorena respiraba del otro lado de la línea, esperando que yo dijera algo, que ofreciera algo. Lorena, dije finalmente, ¿sabes cuánto he trabajado en mi vida? No. Desde los 16 años. 45 años trabajando. 45 años levantándome antes del amanecer, volviendo a casa después del anochecer.
45 años posponiendo mis sueños para construir seguridad. Y en los últimos 5 años, he dado $68,000 para sostenerlos a ustedes. $68,000 que representan años de sacrificio. Lo sé, susurró ella. Y aún así me trataron como una intrusa en mi propia casa. Como si yo no importara. Lo siento. Dios, lo siento tanto. Lo siento no es suficiente, Lorena, dije con voz firme pero no cruel. Lo siento son palabras. Lo que necesito ver son acciones. Cambios reales. Responsabilidad verdadera. Y eso toma tiempo. Mucho tiempo. Hubo un silencio pesado del otro lado de la línea. Podía escuchar la respiración entrecortada de Lorena, el sonido de alguien tratando de no desmoronarse completamente. Lo entiendo, dijo finalmente. No espero tu perdón. No espero tu ayuda. Solo quería que supieras que por primera vez en mi vida estoy entendiendo lo que significa luchar de verdad. Lo que significa no tener a quien recurrir. Y es aterrador, pero también es necesario. Colgó antes de que yo pudiera responder. Me quedé sosteniendo el teléfono, mirando la pantalla que ahora mostraba la duración de la llamada. 8 minutos y 40 segundos. 8 minutos que habían dicho más verdad que años de conversaciones anteriores. No sentí triunfo. No sentí satisfacción por verlo sufrir. Sentí algo más complejo, más matizado. Era alivio mezclado con tristeza. Era fortaleza mezclada con dolor. Era la certeza de haber hecho lo correcto, aunque doliera profundamente. Los siguientes días transcurrieron en una quietud extraña. Seguí recibiendo actualizaciones esporádicas, no pedidas pero tampoco rechazadas. José y Lucía se mudaron al cuarto compartido. Mauro consiguió un empleo temporal en un almacén, trabajando turnos nocturnos por $11 la hora. Lorena seguía limpiando casas, además de su trabajo regular. Entre los dos juntaban lo suficiente para comer, para los servicios básicos, pero no para la hipoteca. El banco inició procedimientos de ejecución. Tenían 60 días para desalojar la propiedad. Lorena encontró un apartamento pequeño, de una habitación, en un barrio modesto. Costaba $600 al mes. Era todo lo que podían pagar. Vendieron la mayoría de sus muebles para juntar el depósito. 3 semanas después de aquella última conversación con Lorena, recibí una llamada inesperada. Era de un número que no reconocía, pero esta vez decidí contestar. Señora Godínez. Era una voz masculina, formal, profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es Marco Flores, soy consejero financiero. Su hijo Mauro vino a verme esta semana buscando ayuda para organizar sus finanzas. Durante nuestra sesión, mencionó lo que había pasado entre ustedes. Me pidió permiso para darle mi número por si usted quisiera hablar con alguien neutral sobre la situación. Me sorprendió. Mauro había buscado ayuda profesional. Eso era algo que nunca había hecho antes. ¿Y por qué me llama? Porque parte de mi trabajo es ayudar a familias a reconstruir no solo sus finanzas, sino también sus relaciones, explicó. Y porque Mauro me autorizó a compartirle algo que creo que debe saber. Esperé en silencio. Su hijo lloró durante toda la primera sesión. No porque hubiera perdido su casa o su auto. Lloró porque entendió, realmente entendió por primera vez, cuánto había abusado de su generosidad. Me mostró los registros de todo lo que usted le había dado a lo largo de los años. Y me dijo que no tenía idea de que había sido tanto. Que nunca lo había sumado. Que nunca había visto el panorama completo. Sentí un nudo formarse en mi garganta. Estamos trabajando en un plan para que él y Lorena puedan vivir dentro de sus ingresos reales. Es ajustado, muy ajustado. Pero es posible. Y por primera vez, está comprometido a hacerlo funcionar sin ayuda externa. ¿Me está pidiendo que lo ayude?, pregunté directamente. No, respondió Marco con firmeza. De hecho, le dije a Mauro que lo peor que podría pasar ahora sería que usted interviniera y rescatara la situación. Le dije que este momento, por doloroso que sea, es su oportunidad de crecer, de aprender, de convertirse en el hombre que necesita ser. Entonces, ¿por qué me llama? Porque también trabajo con padres que han tenido que tomar decisiones difíciles como la suya. Y sé que aunque sea lo correcto, no deja de doler.
Quería que supiera que su hijo está tomando esto en serio, que está cambiando, y que algún día, cuando sea el momento correcto, probablemente querrá hablar con usted no para pedir ayuda, sino para agradecerle por haberlo obligado a despertar. Colgamos después de unos minutos más de conversación. Me quedé sentada frente a la chimenea durante largo rato, procesando lo que acababa de escuchar. Había una parte de mí que quería creer que Mauro realmente estaba cambiando. Pero había otra parte, más cautelosa, que sabía que el cambio verdadero toma tiempo. Que las palabras son fáciles y las acciones son difíciles. Pasaron 2 meses más. Llegó diciembre con su frío cortante y sus días cortos. Me quedé en el chalet prácticamente todo el tiempo, disfrutando de la soledad que había anhelado durante tanto tiempo. Leía, caminaba, cocinaba, dormía. Vivía sin el peso constante de las demandas de otros. Y descubrí algo sorprendente. Era feliz. Genuinamente feliz de una manera que no recordaba haber sido en años. En Nochebuena, mientras preparaba una cena simple solo para mí, el teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me hizo contestar. Mamá. Era Mauro. Su voz sonaba diferente. Más madura, más calmada. Mauro, dije neutralmente. Sé que no quieres hablar conmigo. Y lo entiendo completamente. Pero es Navidad y necesitaba llamarte. No para pedirte nada. Solo para decirte algo. Esperé. Gracias, dijo simplemente. Gracias por hacer lo que ninguno de nosotros tuvo el valor de hacer. Gracias por obligarme a crecer. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer. Sentí las lágrimas comenzar a rodar por mis mejillas. Lorena y yo estamos en el apartamento nuevo. Es pequeño pero es nuestro, pagado con nuestro dinero. Trabajo 2 empleos ahora. Ella también. Estamos cansados todo el tiempo, pero estamos bien. Y por primera vez entiendo lo que tú viviste todos estos años. El sacrificio. El esfuerzo. Todo. Me alegra escuchar eso, dije con voz temblorosa. No te llamo para pedirte que vuelvas a mi vida, continuó. No todavía. Sé que necesito demostrarte que el cambio es real, que no es temporal. Pero quería que supieras que estoy intentándolo. De verdad. Eso es todo lo que siempre quise, dije suavemente. Que aprendieras a valerte por ti mismo. Que te convirtieras en un hombre responsable. Lo sé, mamá. Y lo voy a lograr. Aunque me tome años. Después de colgar, me quedé mirando el fuego durante largo rato. No sabía si Mauro realmente cambiaría. No sabía si algún día podríamos reconstruir nuestra relación. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza. Una esperanza cautelosa, protegida, pero esperanza al fin. 2 días después recibí un mensaje final. Era de Lorena. Feliz Navidad, Fátima. Mauro no sabe que te escribo esto. Solo quería decirte que tenías razón en todo. Y que si algún día puedes perdonarnos, estaremos aquí, trabajando duro para merecer ese perdón. Pero si no puedes, también lo entendemos. Te deseamos paz y felicidad. Te la mereces más que nadie. Leí el mensaje varias veces. Luego lo guardé sin responder. No porque fuera cruel, sino porque no tenía nada que decir todavía. El perdón, si llegaba, vendría con el tiempo. Con acciones sostenidas, no con palabras bonitas. Me levanté y caminé hasta la ventana. La nieve había comenzado a caer suavemente, cubriendo el bosque con un manto blanco y silencioso. Era hermoso. Era paz. Era el mundo que había construido para mí misma después de décadas de construir mundos para otros. Saqué mi teléfono y abrí la configuración. Revisé la lista de números bloqueados. El de Mauro seguía allí. Mi dedo se posó sobre la opción de desbloquearlo. Pero no lo hice. Todavía no. Porque la verdadera fortaleza no estaba en desbloquear el número. No estaba en tender puentes antes de que hubieran demostrado ser dignos de confianza nuevamente. La verdadera fortaleza estaba en mantener mis límites. En proteger mi paz. En no confundir amor con permitir. En no sacrificar mi dignidad por la comodidad temporal de pretender que todo estaba bien cuando no lo estaba. Guardé el teléfono y volví a mi silla frente al fuego. Tomé el libro que había estado leyendo y lo abrí en la página marcada. Afuera,
La nieve seguía cayendo. Adentro, el fuego crepitaba con calor y luz. Y yo, Fátima Godínez, de 61 años, finalmente estaba en paz. Había aprendido la lección más importante de todas, que amar a alguien no significa destruirte a ti misma en el proceso. Que ser madre no significa ser mártir. Que decir no, establecer límites, proteger tu espacio y tu dignidad, no es egoísmo. Es supervivencia. Es respeto propio. Es amor verdadero, el tipo de amor que enseña en lugar de permitir, que fortalece en lugar de debilitar. Y si algún día Mauro llegaba a mi puerta, no con palabras sino con años de cambio sostenido detrás de él, tal vez podríamos hablar. Tal vez podríamos reconstruir. Pero sería en mis términos, con mis límites claramente establecidos, con mi dignidad intacta. Porque esta vez, por primera vez en mi vida, yo era la prioridad. Y eso no era egoísmo. Eso era justicia. Eso era liberación. Eso era, finalmente, libertad.